de que tienen una membrana integrada de un tamaño específico. En este caso es de peso molecular específico. Entonces, gracias a esta desnaturalización con urea, nos permite deshacernos de pigmentos, de azúcares, de proteínas de bajo peso molecular y todo lo que no queremos, ¿no? Solamente estaríamos buscando una proteína. Estas columnas se llaman, se me olvidó el nombre, pero son de nitrocelulosa y tienen un tamaño de poro específico, ¿no? Van desde 5 kilodaltones hasta 30 kilodaltones, hasta 60, ¿no? Dependiendo del tamaño de la proteína y del peso que se quiere separar. También se utilizan detergentes. Estos detergentes normalmente en biología molecular, en todos los protocolos y técnicas que se utilizan para poder determinar qué tipo de proteína, se utilizan muchos detergentes. Un ejemplo es en el método del SDS-PAGE, se utiliza un detergente que se llama SDS. El SDS tiene una carga, me parece que era una carga negativa, que se une a los grupos positivos de los aminoácidos, enlazándose, ¿no? Recubriendo a toda la proteína, dándole una carga. Entonces, ya que se le da esta carga a la proteína, se desnaturaliza mediante un tratamiento térmico. Entonces, se abre la cadena. Imagínense una bola de espagueti, ¿no? Al ponerle el tratamiento térmico, el espagueti lo vamos a estirar y va a quedar completamente plano, ¿no? Por así decirlo. A esto se le agrega el SDS. El SDS se va a pegar en cada en toda la longitud del espagueti y luego se carga en un gel de acrilamida. Este gel de acrilamida no es nada más que una matriz con poros, ¿no? Entonces, según el tamaño es donde se va a quedar la proteína. Obviamente a esto hay que agregarle pues un voltaje, ¿no? Un campo eléctrico para que esas cargas negativas migren hacia el cátodo, donde está toda la carga positiva. Normalmente se utilizan estas técnicas para saber principalmente de cuántas proteínas hay en el extracto proteico, qué tipo de proteína se puede ver, cuántos dominios pudiera tener, si es que los tiene, en qué estructura se encuentra. Y otros usos que se les da es, por ejemplo, evaluar la actividad enzimática. Entonces, hay muchísimos métodos hoy en día para poder aplicar y poder separar las proteínas. Obviamente, estas proteínas que se utilizan principalmente tienen un valor agregado. Por último, tenemos el de los solventes orgánicos. La desnaturalización que se puede realizar con solventes orgánicos, los que más se utilizan es la acetona. Un ejemplo claro para poder desnaturalizar, ya habíamos dicho que la desnaturalización no solamente implica el cambio conformacional que va a tener la proteína, sino de que se va a alejar de la estructura nativa, de su estructura, vamos a decirlo, natural, por así decirlo, ¿no? Entonces, si nosotros, imagínense, un protocolo, vamos a inventarnos uno ahorita, para separar una proteína, en este caso vamos a pensar en una proteína ¿qué será? Del huevo. Lo primero que tenemos que hacer es, si queremos separar toda la proteína hidrosoluble, pues sería primero homogenizar al huevo, agregarle acetona, es meterlo a una centrífuga, darle un tiempo de agitación, en este caso de centrifugación, y todo lo que precipite literalmente puede ser, va a ser proteína. Todo lo que quede arriba no va a ser proteína, puede ser otras cosas diferentes a las proteínas. Entonces se descarta y ya tendríamos nuestro primer paso de semipurificación de proteínas.
Ya después se puede aplicar diferentes técnicas hasta poder separar completamente la albúmina, ¿no? La albúmina de huevo. Hay métodos más sencillos, ¿no? Pero este solamente es para dar un ejemplo de que de que a nosotros los ingenieros bioquímicos nos sirve conocer la desnaturalización. ¿Por qué? Porque con la desnaturalización podemos planear y diseñar muchos métodos para poder obtener o purificar algunas proteínas. ¿De qué trata esta desnaturalización térmica? Pues principalmente, como su nombre lo dice, va a ser nada más y nada menos que la aplicación de calor en nuestra muestra, ¿no? En este caso serían los alimentos. La desnaturalización térmica facilita la digestión de las proteínas y logra desnaturalizar a los inhibidores de las proteasas. Este es un punto súper interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día pues, se han puesto de moda algunas corrientes, ¿no? En estas corrientes en las cuales me ha tocado ver en las redes sociales es que algunas personas tienen la idea de comer todo crudo, ¿no? Entonces, al comer todo crudo, pues nuestro estómago no está diseñado a ingerir cosas crudas. El ejemplo más común es el huevo. Existen muchos riesgos de consumir huevo crudo. Uno de los principales es que estén contaminados por las heces de las gallinas y que estas heces tengan algún tipo de bacteria patógena. Normalmente es salmonela. Entonces, fíjense, ¿no? Uno de los principales riesgos de consumir huevo crudo es la ingesta de salmonela, que nos puede hacer daño, ¿no? El segundo es que el huevo tiene una antivitamina que está pegada a la proteína. Entonces, con la aplicación de calor, esta avidina tiende a romperse, entonces libera toda la proteína, lo que la hace metabolizable y biodisponible en el estómago. ¿Qué es lo que pasa si la ingerimos? La avidina bloquea que se desnaturalice en el estómago, entonces así como entra, va a salir. Ese es un detalle. No nos sirve, no nos aporta ningún valor nutricional comer un huevo crudo. Les había comentado que les voy a pasar el artículo, va a ser más adelante para que puedan analizarlo y saquen sus conclusiones. Entonces, comer el huevo crudo o comer alimentos crudos no siempre es recomendable. Además de que si le sumamos el lado microbiológico, nos puede ser muy perjudicial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la desnaturalización? Algunas proteínas pierden su estructura nativa. Entonces, al momento de llegar al estómago, que sería más bien imagínense, ¿no? Ya vimos de la desnaturalización térmica, más una desnaturalización por pH. Estaríamos tratando de separar todos los compuestos que tienen las proteínas, es decir, los aminoácidos. Y estos aminoácidos pues van a ser absorbidos en el cuerpo para poderles dar, sobre todo la ingesta de proteína en el cuerpo sirve para poder regular algunas rutas bioquímicas. Normalmente están diseñadas para la absorción de nitrógeno. Entonces, esta es la importancia de poder cocinar nuestros alimentos. Luego tenemos también la aplicación de calor afecta las interacciones no covalentes de la proteína. Es decir, si la proteína antes no era soluble en agua, con la desnaturalización la podemos hacer soluble, siempre y cuando se hagan pruebas antes, ¿no? Pero sí es posible. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Ok, todo bien. Pero cuando hablamos también por la desnaturalización de pH, vamos a ver un cambio. Vamos a poder ver un cambio en las proteínas. Acuérdense que una de las principales funciones que tienen los aminoácidos es servir como buffers o tapones. Entonces, al cambiar el pH, los grupos que van a ser más sensibles a este cambio, ¿cuáles serían?
¿cuáles serían los grupos afectados por un cambio de pH en las proteínas? ¿Cuáles son los grupos afectados por un cambio de pH en las proteínas? ¿Serán los carbonilos? ¿O serán los aminas? ¿O serán las cadenas laterales? ¿O será directamente el enlace que hay entre los aminoácidos? ¿Quiénes van a sufrir este cambio, esta desnaturalización? No sé, profe, le doy más a las cadenas laterales. Sí, son las cadenas laterales los que tienen, pues sobre todo, pues ya vimos, ¿no? Las características principales de los aminoácidos. Al momento de cambiar el pH, va a haber un cambio en la ionización de estas cadenas laterales. Normalmente son las que están cargadas. ¿Qué es lo que sucede después? Pues va a haber una afectación, sobre todo en la cantidad de puentes salinos que van a estabilizar esta estructura nativa. Acuérdense, cuando piensan en la estructura nativa, imagínense agarrar un espagueti y hacerlo una bola. Entonces, va a ser un poco complicado poder estudiarla. Al momento de una desnaturalización, todas estas interacciones que tiene el espagueti hecho bola se van a perder y se va a estirar el espagueti. Si lo ven de esa manera, se les va a facilitar un poquito más entender pues estos cambios de desnaturalización. Si cambiamos de forma el espagueti según como queramos, sí va a seguir siendo una desnaturalización. Pero al momento de tirar del espagueti de las dos puntas y romperlo, esto ya no es considerado una desnaturalización. Con lo que respecta a nosotros, una desnaturalización alcalina, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Al momento de agregar, en este caso, un cambio de pH, sobre todo alto, ¿no? De 7.5 para arriba, algo alcalino. Pues va a implicar la neutralización de las cargas positivas de algunas de las cadenas de las cadenas laterales de algunos aminoácidos. ¿Qué aminoácidos tienen una carga positiva? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Ok, sí, la lisina, histidina y arginina. Ok, ¿qué voy a repetir? Se me olvidó. Lo que dijo después de la desnaturalización alcalina de más de 7.5 y no alcancé a anotar rápido. Ok, perdón. ¿Qué es lo que sucede por una desnaturalización alcalina? ¿Qué es lo que implica, no? Pues va a implicar principalmente una neutralización de la carga positiva de algunos aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos, los más... ¿cuáles son estos aminoácidos? Pues son la lisina, la histidina y la arginina, ¿no? Entonces, resumiendo, desnaturalización alcalina neutraliza la carga positiva de las cadenas laterales de lisina, histidina y arginina. Por otra parte, una desnaturalización ácida, si la básica, la alcalina, implica una neutralización, la ácida va a implicar una protonación en las cargas laterales. ¿De qué aminoácidos? Ahí está en la diapositiva, de asparagina y... ¿cuál es el otro aminoácido? ¿Glutamina? Glutamina, ¿no? Entonces, al momento de protonarse estas cargas,
pues van a impedir sobre todo una interacción electrostática. ¿Por qué? Porque pues ya va a estar ocupado, va a estar protonados, ya no se va a poder formar estas interacciones, ya no van a haber interacciones culómbicas o de cambio o sea, intercambio de cargas, ¿no? Entonces, normalmente en los procesos pues biotecnológicos, tecnológicos y todos los procesos que actualmente se utilizan en la industria y en los laboratorios, en la cual principalmente se involucra la obtención de aislados proteínicos. Pueden ser vegetales, como por ejemplo, ¿qué será? La obtención de aislado de proteína de soya. Lo que más se utiliza es un tratamiento alcalino. ¿Por qué? Esto se debe sobre todo a la naturaleza de las proteínas. Sí hay mucha diferencia entre las proteínas vegetales y las proteínas animales. Entonces, estas diferencias nos permiten elegir el método para poder extraer proteínas. Entonces, cuando queremos obtener una proteína de origen vegetal, el tratamiento que se debe seleccionar va a ser un tratamiento alcalino. Entonces, este se utiliza sobre todo para elevar la concentración de proteína y también requiere una solubilización alcalina. Me parece que son a pHs entre 9.5, 9 hasta 10. Entonces, con este proceso que se utiliza aumentando el pH, se van a modificar las estructuras originales, las estructuras nativas de estas proteínas. Entonces, al cambiar todas al cambiar todas estas conformaciones nativas de estas proteínas, lo que se busca es poder mejorar pues las propiedades funcionales que tengan. ¿Cuáles son estas propiedades funcionales? Mejor solubilidad, mejor digestibilidad, entre esas dos que son las mejores, ¿no? Y también el aporte de biodisponibilidad de algunos aminoácidos. Entonces, todo esto se puede explicar con la desnaturalización del pH. Es muy importante conocerlo porque más adelante van a utilizar diferentes tipos en los procesos de alimentos. Van a tener que utilizar desnaturalizantes alcalinos, ácidos y de todos los que hemos visto, ¿no? Sobre todo de los desnaturalizantes para proteínas. Un ejemplo muy claro es sobre todo el proceso de nixtamalización que sufre el grano de maíz. Entonces, voy a ser muy breve porque lo voy a explicar igual más adelante en relación con las vitaminas. El proceso de nixtamalización del maíz es uno de los procesos más complejos y sobre todo más interesantes porque en realidad, ¿cómo es que se llegó a la conclusión de poder utilizar cal para poder mejorar la digestibilidad y la biodisponibilidad de algunas proteínas que tiene el maíz y de algunas vitaminas? Entonces, este avance, esta nixtamalización, esta preparación de harina para tortilla fue uno de los principales logros que tuvo la civilización, ¿no? En ese entonces. Eso era el cambio, era la diferencia con otras civilizaciones que estaban a la par. ¿Por qué? Porque los que realizaban la nixtamalización, que sobre todo fue de México hacia América del Sur, podían absorber la niacina que no está disponible en el grano crudo. Al momento de una desnaturalización por un cambio de pH, sobre todo en este caso que es un cambio alcalino, la niacina se libera y ya es biodisponible para el tracto digestivo. Entonces, al consumir niacina, nos ayuda a evitar cierto tipo de enfermedades. Una de las enfermedades que sufrían algunas tribus por no realizar la nixtamalización del maíz era esta que se le llama pelagra, ¿no? Que es, ¿cómo se le dice? Bueno,
les comento rápido, no, es un cambio en la piel que, por ejemplo, queda un poco blancuzca y da mucha picazón. Entonces, pues los que realizaban la nixtamalización del maíz no tenían ningún problema por la obtención de la niacina. Esto es súper interesante. Y más interesante aún es saber cómo es que descubrieron este efecto. Entonces, sí, está muy relacionado. Sobre todo que la tortilla se le atribuye a México, ¿no? Y este proceso de desnaturalización por pH, conocido como la nixtamalización, es muy, muy interesante, ¿no? Obviamente este proceso no solamente es por una desnaturalización de pH, también se ve implícito una desnaturalización térmica. Luego tenemos también la desnaturalización por urea y cloruro de guanidinio. Ambos compuestos son por naturaleza formadores de puentes de hidrógeno. Entonces, aquí no sé qué le pasó a la diapositiva, pero creo que perdí las estructuras. La urea tiene dos grupos amina unido a un carbono con doble enlace a un oxígeno. Entonces, estos grupos amina tienen dos hidrógenos libres y un oxígeno muy similar al agua. Entonces, estos hidrógenos y este oxígeno permite la interacción para formar puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pudiera ser que la urea se pueda unir a la proteína prestando un puente de hidrógeno o en este caso, un oxígeno. Entonces, al haber bastante concentración de urea en una solución en donde tenemos proteína, lo más seguro es que cambie completamente la estructura nativa de nuestra proteína. Entonces, dentro de las interacciones que vamos a ver, que son las más afectadas en la conformación nativa de la proteína, van a ser los puentes de hidrógeno. Por ende, van a ser todas las interacciones hidrofóbicas que haya. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Se debe al tamaño pequeño de estas moléculas, que son capaces de poder interrumpir directamente los puentes de hidrógeno intramoleculares. Y también tienen esta ventaja de que pueden competir por los puentes de hidrógeno con el agua. Hablando del agua ligada en la molécula, ¿no? Entonces, estos dos compuestos, como es la urea y el cloruro de guanidinio, se consideran como un desnaturalizante, ¿no? Es desnaturalizante la capacidad, la característica principal que tiene es que puede lograr formar cadenas al azar y que puede estabilizar, se puede estabilizar de nuevo en un estado desnaturalizado. Entonces, es todo lo que vamos a ver de estos dos compuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente se utilizan más en los laboratorios. Luego tenemos la desnaturalización con detergentes. También es muy utilizado en los laboratorios. Es muy frecuente utilizar detergentes. Si yo les pregunto, ¿conocen algún tipo de detergente que se utilice en los laboratorios? ¿De qué detergentes han escuchado o han utilizado? Ninguno. Hay muchos detergentes en realidad que podemos utilizar como desnaturalizantes.
Entonces, está el famosísimo Dudecil sulfato de sodio, conocido como el SDS. También está los Twin 20, Twin 80. Entonces, todos estos nos sirve, pues principalmente para poder, hablando de proteínas, nos sirve para poder entrar a la molécula globular de la proteína de manera superficial. Sirven como encubridores, ¿no? En inglés se le dice coating o coat a estos detergentes, porque recubren toda la superficie de la proteína. Entonces pueden aportar diferentes tipos de cargas, pueden ser positivas o pueden ser negativas, según la metodología que se vaya a seguir. Entonces, estos detergentes tienden a romper la concentración micelar que se llega a formar en las proteínas. Entonces, todo va a depender de la concentración que tengan estos detergentes. Muy bien, ya vamos a terminar. Nos falta ver modificaciones químicas. Voy a tratar de empezar con una breve introducción de las modificaciones químicas que pueden sufrir pues estas proteínas. Y ya terminaríamos esta unidad. Ya tendríamos cubierto todos los temas y subtemas. Entonces, lo más probable es que mañana terminemos con esta unidad. ¿Qué son las modificaciones químicas, no? Se sabe que en el procesamiento de los alimentos, con frecuencia se induce a cambios en las proteínas a través de todas las operaciones que involucran la transformación de materia prima a producto terminado. Sobre todo en las operaciones en donde se aplica calor para poder cocer, para poder evaporar, secar, pasteurizar o también esterilizar a estos alimentos. Hay otros tipos de operaciones como la fermentación y la irradiación que también tienen un efecto sobre las proteínas. Entonces, se sabe que la presencia dentro de los componentes de los alimentos, es decir, un alimento no solamente va a tener proteínas, va a tener otros macronutrientes, como son los lípidos. Estos lípidos que hayan sufrido pues, reacciones, la más común es la de rancidez, o también esto de, que más adelante lo vamos a ver en el tema de lípidos, o también la presencia de azúcares reductores, como por ejemplo al interaccionar con las proteínas, podemos ver las reacciones de Maillard. Va a complicar toda la matriz en general del producto. Entonces, hay que saber qué tipos de modificaciones químicas pueden sufrir las proteínas. Hemos visto todos los temas como si estuviéramos tenido a las proteínas completamente aisladas. Pero en los procesos de alimentos, ¿qué es lo que sucede cuando hay otros tipos de componentes o de compuestos en estos? Pues nada más y nada menos que va a complicar algún tipo de reacción que tenga como finalidad un producto terminado. Y aunado a todo esto, imagínense agregarle aún así todavía una carga microbiana, ¿no? Entonces, hay muchísimas modificaciones químicas que pudieran estar pasando dentro de un proceso en el cual se esté tratando un alimento. Entonces, como dice la diapositiva, ¿no? La aplicación de calor puede causar desnaturalización en las proteínas cuando se aplica en forma moderada y la formación de algunas sustancias tóxicas en casos más drásticos, como por ejemplo, al estar friendo y alcanzar una temperatura de freído. Vamos a hablar de un ejemplo de las papas, ¿no? Para realizar papas fritas. Algunas sustancias tóxicas que se pueden generar es la acrilamida. La acrilamida está muy relacionada con el cáncer. Entonces, ya hay estudios que lo avalan, ¿no? Que consumir altas concentraciones de acrilamida
nos puede causar cáncer. Pero pues la acrilamida está en forma natural en las papas. Entonces, sí hay algunos detalles, ¿no? También la aplicación de calor es necesaria para poder mejorar la digestibilidad y algunas propiedades sensoriales. No se pueden separar los efectos benéficos que va a tener la aplicación de un tratamiento o un proceso de alimentos. No se pueden separar de los dañinos. Entonces, se debe establecer un compromiso para poder minimizar las pérdidas de valor nutrimental y también la presencia de sustancias tóxicas. Se necesita lograr una conservación adecuada del alimento para poder obtener características sensoriales. Entonces, las modificaciones químicas que sufren las proteínas son bastantes. ¿Cuáles son estas? Las podemos ver en tratamientos térmicos moderados, en pirólisis, en racemización y formación de aminoácidos modificados, los famosísimos entrecruzamientos, reacciones de proteínas con agentes oxidantes, reacciones con nitritos, reacciones con sulfitos, reacciones con carbonilaminos, formación de acrilamida a altas temperaturas y pérdidas de aminoácidos por fraccionación. Entonces, vamos a terminar hasta aquí. Esto es lo que vamos a ver el día de mañana. Me falta marcarles una actividad más y con eso terminaríamos esta unidad. El día de mañana nos ponemos de acuerdo para poder evaluar esta unidad. Lo más seguro es que sea para la próxima, sea para en 2 semanas, porque la próxima semana nos tocan laboratorios. Entonces, bueno, por mi parte sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el día de mañana. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes.